Vamos a pasar ahora al tratamiento de la obesidad, que se inicia con una dieta. Nutrientes y alimentos. En primer lugar, hablaremos de los hidratos de carbono, que son la fuente más importante de energía. Aportan 4 kilocalorías de energía por cada gramo y deben suponer aproximadamente el 55% de la ingesta diaria. Los hay de mejor y de peor calidad. De buena calidad serían los que están contenidos en las verduras, hortalizas, así como en las frutas, en el pan, el arroz y la pasta, a ser posible integrales, y en las patatas, excluyendo por supuesto las patatas fritas y de bolsa. De peor calidad, los refrescos, el azúcar refinado, la miel, los dulces y la bollería comercial. El segundo tipo de alimentos son las grasas, que aportan 9 kilocalorías de energía por gramo. Deben suponer un 30% de la ingesta diaria. Tenemos grasas de origen vegetal y grasas de origen animal. Las grasas de origen vegetal son saludables, pero hay que consumirlas con moderación en personas obesas. Entre estas están el aguacate, el aceite de oliva y de girasol, que para disminuir la cantidad es útil utilizar sprays, los frutos secos, que se deben consumir con moderación, como decimos, en torno a un puñado, o bien 3 o 4 nueces. Entre las grasas de origen animal se encuentran la carne roja, como la contenida en la ternera y el cerdo, y en los embutidos. También el jamón ibérico, que aunque es de buena calidad, hemos de consumirlo con moderación. Las carnes blancas, como el pollo, pavo y conejo, son carnes saludables. Los huevos y el pescado azul contienen también grasas de origen animal saludables. Sin embargo, hemos de reducir las grasas que están contenidas en los quesos cremosos y curados y en la leche entera, sobre todo la mantequilla y también la manteca de cerdo. El tercer grupo de alimentos son las proteínas, que aportan, al igual que los hidratos de carbono, 4 kilocalorías de energía por gramo. Deben suponer el 15% de la ingesta diaria. También las tenemos de origen vegetal y de origen animal. Dentro de las de origen vegetal podemos encontrarlas en las legumbres, en los frutos secos, en las semillas, en la soja, en la quinoa, en el tofu y en el seitán, y en cereales como la avena, el mijo y la espelta. Las proteínas de origen animal las encontramos en las carnes. Hemos de procurar comer sobre todo carne blanca, en los pescados, en los lácteos, que también debemos consumirlos, pero mejor desnatados, evitando los quesos más grasos, y también lo encontramos en los huevos. ¿Qué debemos saber a la hora de realizar una dieta? Pues que la restricción energética de 500 a 1000 kilocalorías al día respecto a la dieta habitual se traducirá en una pérdida ponderal de 0,5 a 1 kilo a la semana. Se debe autoanalizar lo que se come durante el día y aquellas cosas que pensemos que podríamos haber evitado, evitémoslas comer al día siguiente. Se puede realizar una dieta pesando los alimentos, para lo cual se necesita una balanza y son las más precisas, y también se puede realizar una dieta teniendo en cuenta el método del plato. Para comidas o cenas, consumir la comida en un plato llano de 24 centímetros distribuido de la siguiente manera. Como vemos, medio plato de vegetales, un cuarto del plato de alimentos proteicos y otro cuarto de
del plato de alimentos ricos en hidratos de carbono. Además, la bebida que debemos acompañar debe ser el agua, y luego, aparte de estos alimentos, deberemos consumir un yogur o una pieza de fruta. ¿Sabías que 1 kilo de grasa equivalen aproximadamente a unas 7.000 calorías? Es decir, si ingerimos 500 kilocalorías menos al día, perderemos 1 kilo de grasa en 14 días. Tenemos que tener en cuenta que alimentos como los que están en la diapositiva son muy calóricos, como por ejemplo los bombones, la comida rápida como la pizza, el alcohol, como por ejemplo un cubata de ron cola que tiene 155 calorías, y una jarra de cerveza que tiene también unas 150 kilocalorías. Es importante saber leer las etiquetas. Nos suelen dar el valor por 100 gramos. Debemos evitar alimentos que lleven azúcar añadido y además también que lleven grasa de palma o de coco. Para ello es importante mirar la lista de ingredientes. Y luego, para hacernos una idea de la cantidad de azúcar o de grasa que contienen estos alimentos, un ejemplo, por ejemplo, 4 gramos de azúcar equivalen a un terrón o a una cucharita. También es importante tener en cuenta las formas de cocinado para evitar la obesidad. Son formas de cocinado adecuadas: el horno, la plancha, el vapor, el microondas y el papillote. Hemos de evitar los rebozados, los fritos, las salsas grasas y la mantequilla. Vamos a comentar ahora algunos trucos que nos pueden servir para tratar la obesidad. Por ejemplo, ir a comprar con el estómago lleno, para así no comprar alimentos inadecuados, solo los estrictamente necesarios. Saber elegir el plato adecuado cuando comemos fuera, evitando los más calóricos y que lleven salsas. Si hacemos un exceso un día, hemos de saberlo compensar haciendo ese día más ejercicio. El ejercicio físico es importantísimo para combatir la obesidad. Es obligatorio caminar todos los días al menos 1 hora. Y 2 o 3 días por semana deberíamos hacer un entrenamiento de 30 minutos algo más intenso. Por ejemplo, caminar deprisa, hacer bicicleta, natación o bailes. Si hay problemas de rodilla, es preferible empezar por ejercicio como la natación, hasta perder algo de peso, y evitar esfuerzos que golpeen nuestras articulaciones, como correr. El ejercicio físico debe realizarse a una intensidad moderada, con sensación de esfuerzo más de lo habitual, pero que podamos tolerar ese ejercicio durante al menos 30 minutos seguidos sin parar y que no sea extenuante. Se puede realizar ejercicio caminando o yendo en bici al trabajo, bajándonos del autobús algunas paradas antes, aparcar a 15 minutos del destino, etc. Para mantener la adherencia al ejercicio tiene que ser ameno, realizando actividades que nos resulten placenteras, con compañía, lúdicas. Y no importa si se realiza al aire libre o en el gimnasio. Puede ser necesario también un tratamiento psicológico para el tratamiento de la obesidad, llevando a cabo un tratamiento de las alteraciones emocionales. Y es que la obesidad conduce a un déficit de autoestima, a su vez a la depresión, y esto a su vez a una ingesta excesiva de alimentos, con lo que se cierra el círculo vicioso. A veces existen antojos, también sensación de culpabilidad y baja autoestima. La motivación es esencial y en muchas ocasiones se necesita ayuda de un especialista, como un psiquiatra, un psicólogo, que nos ayude a reforzar la autoestima, controlar los impulsos
y cortar este círculo vicioso. Estos especialistas están para ayudarte. La obesidad como adicción. Comer es una necesidad y saciar el apetito produce una sensación de bienestar placentero. Esta sensación, junto con el estímulo de alimentos sabrosos, que son los más calóricos, de una forma repetitiva, puede originar un circuito en nuestro cerebro que hace que el olor, la visión o el simple recuerdo de los alimentos obligue irremediablemente a consumirlos para producir placer, al igual que una droga. Esto es una adicción. Para tener éxito frente a la obesidad, es fundamental estar mentalizado del problema y convencido de querer solucionarlo. Únicamente la propia persona es la que dejará de comer. Los profesionales están para ayudarte. Hay que ser consciente de que la comida siempre va a ser una tentación. Hemos de identificar los momentos que predisponen a comer más y evitarlos, o enfrentarse a ellos con decisión. Ser constante en la actitud y consciente de que el cambio en los hábitos será para siempre. Si se comete un exceso, ser autocrítico y volver a empezar desde ese momento sin venirse abajo. Buscar apoyos de otras personas conocidas y no bajar la guardia cuando hay una buena evolución. Darse un capricho con la comida por haber perdido 10 kilos no es una buena recompensa. También existe un tratamiento farmacológico para la obesidad. Es el especialista el que debe valorar añadirlos en casos de situaciones resistentes, pero siempre lo hará como complemento a la dieta saludable y al ejercicio. Se deben tomar siempre bajo la supervisión médica y no están financiados. Entre ellos se encuentran los inhibidores de la absorción de grasa, que impiden la absorción de grasa en el intestino y cuyo efecto secundario más importante es la diarrea, por eso son peor tolerados. También tenemos los inyectados, que se ponen una vez al día y que controlan el apetito, disminuyéndolo. Por tanto, ayudan a controlar el azúcar en caso de diabetes. Como efectos secundarios, a veces se encuentran las molestias intestinales, la sensación de saciedad precoz y las náuseas. Y luego el tercer grupo de fármacos, que son los que actúan a nivel cerebral, que inhiben claramente el apetito, y el seguimiento debe ser bien controlado, ya que presentan contraindicaciones e interaccionan con otros fármacos. Además existe la cirugía de la obesidad. En caso de situaciones de obesidad mórbida o pacientes con otras patologías agravadas por el sobrepeso, se puede plantear esta cirugía. Se asocia de forma clara a mejoría de la diabetes, a un menor riesgo de infarto de miocardio y de ictus u otros eventos cardiovasculares. Y se pueden realizar tanto por la vía pública como privada. El éxito final radica en el cambio de los hábitos de vida y en su mantenimiento a largo plazo. No podemos basarnos solo en la cirugía. Hay distintos tipos de cirugías para tratar la obesidad, así como las técnicas restrictivas, las técnicas malabsortivas, las mixtas o combinadas y el conocido como balón intragástrico, que en este caso es una técnica temporal, nunca definitiva. ¿Qué pacientes son subsidiarios de esta cirugía? Los pacientes con índices de masa corporal por encima de 40 o los que tienen índices de masa corporal por encima de 35 con comorbilidades asociadas, es decir, con otras patologías, siempre de edades entre 18 y 60 años, y es importante que el paciente comprenda adecuadamente las alteraciones producidas
tras la cirugía y debe ser capaz de continuar el seguimiento y adherirse al tratamiento postcirugía. La cirugía también comporta algunos riesgos, como en todas las cirugías. Tras la cirugía, deberá someterse a un seguimiento analítico por el especialista. Lo más habitual es que precise de suplementos vitamínicos de forma indefinida. Es importante recordar este aspecto, ya que, en caso de no cumplir con el tratamiento, pueden aparecer situaciones de déficits vitamínicos y desnutrición. Además, tras la cirugía, se deberá continuar con los hábitos adecuados de dieta y ejercicio adquiridos previamente a la cirugía, ya que existe un riesgo de volver a recuperar el peso perdido. Y hay que tener en cuenta que pueden aparecer diarreas. Es importante no considerar la cirugía como la vía de escape más fácil. Es siempre lo más importante y lo esencial el adquirir buenos hábitos de dieta y ejercicio y mantenerlos a largo plazo. ¿Cómo se debe prevenir la obesidad? Es muy importante la educación, tanto en la infancia como en los centros de salud. La implementación de buenos hábitos desde la infancia evita los casos de obesidad en los adultos. Los padres deben de dar ejemplo, ya que los niños imitarán lo que hagan. Desde los centros educativos se debe fomentar el ejercicio físico al aire libre y en grupo. Se debe controlar la alimentación de los comedores escolares, evitando fritos y rebozados que son más apetecibles para los niños. Se debe ir introduciendo nuevos sabores y texturas desde pequeños para conseguir una alimentación variada. También se debería limitar la utilización de máquinas expendedoras y volver a los almuerzos de antaño con fruta o bocadillo, evitando la bollería. En los centros de salud son útiles los carteles educativos. Es importante realizar un screening de pacientes con riesgo de obesidad y es importante considerar que se requiere tiempo asistencial, que en muchas cosas es limitado. Además, son importantes los programas sociales y de intervención política. Se necesita una actitud política decidida que impulse medidas reguladoras y coercitivas sobre la industria, en relación a los etiquetados y a la publicidad. Se deben realizar incentivos económicos, como la reducción de IVA, etc., al consumo de ciertos alimentos. Y se deberían encarecer productos de comida rápida, bollería o precocinados, que incrementan mucho el riesgo de obesidad. Además, en la normativa de los alimentos se debería intentar mejorar la calidad nutricional y el etiquetado con una información divulgativa veraz. Según el Reglamento de Información Alimentaria al Consumidor, es obligatorio informar acerca de la presencia de aceites vegetales y de los 5 principales nutrientes que influyen en la salud, que son el azúcar, la grasa saturada, la sal y la fibra. Ánimo, se puede vencer la obesidad.